el coraje, que es lo que hablaban ustedes, al fin y al cabo implica tomar decisiones entendiendo que hoy tal vez no sabes a dónde te están llevando con tanta certeza. Y ese es el miedo a lo desconocido que muchas veces te frena de accionar. Entonces, qué importante decidir con miedo. Capaz un poco de melancolía, un poco de tristeza, saber que esas cicatrices capaz quedaron medio abiertas y nunca dejaron de doler, ¿no? Cambiando tus preguntas, al fin y al cabo cambias tus decisiones, y cambiando tus decisiones cambias tus resultados. Y creo que todos originan hacerse la pregunta correcta. Mejor calidad de preguntas, mejor calidad de vida. Exactamente. Sí, esa frase me encanta. Esa es buenísima. Tus decisiones las tenés que tomar orientándolas a ser orgulloso a dos personas. A tu yo de 8 años y a tu yo de 80 años. Entendí que la ansiedad y la expectativa son hermanas, o sea, son las mismas caras de una moneda. Solamente que una es positiva y una es negativa. Como un imán que tiene dos polos, es lo mismo, es la ansiedad y la expectativa. O sea, yo elijo cuál usar. O sea, yo elijo cuál, porque una trae una cosa y una trae otras. Es que literalmente estás, según la decisión que tomes, estás abriendo líneas del tiempo de tu propia realidad diferente. Totalmente. Estás creando realidades a partir de decisiones que dependen netamente de vos. Hay veces que tenemos muchas ideas dando vueltas en la cabeza y no tenemos con quién hablarlas. O no sabemos cómo comunicarlas. Nosotros somos 4 amigos que nos juntamos para charlar de esas inquietudes. Y hoy nos juntamos a hablar del miedo. Acompáñennos a darle forma. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Todo bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Con un poco de miedo, justamente. ¿Posta? Sí, poquito. ¿Qué sentís? Un poco de aire en el pecho, tal vez. Tal vez medio sensorial el sentimiento, pero... ¿Cómo te das cuenta que tenés miedo y no otra emoción? Porque siento un poco de parálisis en términos de que mi cuerpo por ahí naturalmente me frena a hacer lo que yo en realidad quiero hacer, que es estar acá grabando con ustedes. Pero también sé que es parte de que recién arranca el programa, de que es de los primeros programas y que es medio como lo que pasa siempre que arrancás algo por primera vez o haces algo que nunca habías hecho o que no estás acostumbrado a hacer. Sé que va a haber un momento en el cual los miedos van a tomar otro tamaño porque mi zona de confort va a tomar otro tamaño también. Pero la realidad es que hoy me da miedo por ahí esto, que tal vez hoy parece muy básico. O sea, miedo a arrancar, a salir de tu zona de confort. Sí, miedo a lo desconocido tal vez sería. Ahí va, salir de tu zona de confort. Tal cual. Yo creo que lo desconocido por default genera miedo. No sé qué opinan ustedes. Para mí es por una sensación de no poder controlar las cosas. Ahí va. Para mí el miedo está muy vinculado al no poder controlar. A lo acostumbrados que estamos a intentar controlar, ni siquiera que lo hacemos bien, a veces las cosas no salen como queremos, pero siempre está el impulso de querer controlar absolutamente todo y nos impide bastante disfrutar eso. Yo creo que el miedo nace ahí, en las ganas de que todo sea como queremos que sea. ¿Sentís que el miedo viene de la mano del perfeccionismo? Quería tocar ese tema, amigo. Mirá. Gracias por ponerme encima de la mesa. Yo no la siento tan así, pero entiendo que es tu mirada y que a muchos les puede pasar. Que el miedo viene de la mano de que algo salga mal y de que no salga como yo quería. Ese puede ser un tipo de miedos. Es un tipo. No es la definición de miedo general, pero es un tipo, de miedo, sí, total. que personalmente me abarca bastante. Mirá, Soy muy... ¿en qué? ¿En lo laboral? ¿En las relaciones? ¿En tus proyectos? ¿En tu vestimenta? ¿En tus calificaciones académicas? ¿En todo? ¿En qué? ¿En qué lo ves más? Buena pregunta, amigo. Justamente tengo una marca de ropa para esto, porque soy muy perfeccionista con la ropa, me encanta, soy muy estético, detallista, y eso lo veo como un valor y lo uso. Lo bueno de usar el perfeccionismo tiene su parte buena, su luz y su sombra, pero en realidad soy en todo perfeccionista, amigo. A veces me siento insoportable conmigo mismo, abriéndome, ¿no? En cámara con ustedes. ¿Y qué dirías que son las ventajas y desventajas de ese perfeccionismo? Porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o mejor dicho, sus ventajas y sus desventajas. En tu caso, ¿cuáles son las ventajas de ese perfeccionismo que decís, che, esta cualidad noto una diferencia por sobre la gente que lo hace así nomás? ¿Y cuáles son las desventajas de decir, che, esto de ser así, a veces me limita en esto o no me termina... ¿Qué ves? ¿Qué sentís? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ok, ventajas siento que ser perfeccionista
te hace hacer las cosas bien, prolijas. Hace que todo lo que proyectes e idees tenga una estética, me agrada lo agradable visiblemente, ¿me explico? Sí. Lo estético, me agrada, me hace sentir bien, me hace sentir cómodo. Por ahí edito un video que me sale bien, que sale todo prolijo, toda una edición bien picante y me siento orgulloso. Cuando una ropa me sale bien como yo justo le imaginé, como cuando me sale darle forma a las cosas que están acá, yo me siento realizado. O sea, tiene mucho que ver con el sentido de logro, tal vez. Es como que para vos el perfeccionismo es un logro, es decir, algo que te sale o que no te sale. O sea, ¿a vos te sale ser perfeccionista o no te sale ser perfeccionista? Eso es, y Entonces, esa es la sombra también, claro. cuando no me sale. Entonces, ¿dirías que en realidad el perfeccionismo tiene sus ventajas y sus desventajas? ¿O que en realidad hay maneras de tomarse el logro del perfeccionismo y hay maneras de tomarse el fracaso del perfeccionismo? Usaste las palabras exactas. Hay maneras y hay maneras. Depende de cómo lo uses vos. Entiendo. Tremendo. Interesante. Estamos viendo un poquito de lo que es. No, es que está perfecto. Esto viene del miedo a que sea perfecto. El miedo a que sea perfecto. Claro. ¿Y cómo...? ¿Sentís que el miedo te paraliza a tomar acción? O sea, ese perfeccionismo Sí, te paraliza a tomar acción. sí, me paraliza y lo afronto como lo contamos en el último episodio. Pero sí, ¿sabes que sí? ¿A vos Sí. te pasa? En realidad no es que o sea, en sí a mí si hago las cosas no perfectas, las hago igual. O sea, no soy muy perfeccionista en ese caso. Claro. Sí soy estético. Va, en realidad mentira, no soy estético. Mentira. Estético no soy. Onda, me pasa mucho de que antes de tomar acción, quiero tener todo como medio semi preparado. O sea, por ejemplo, antes de haber arrancado con lo que sea la marca personal, sentí fundamental comprarme un micrófono, comprarme una cam, un buen celu. Pero en sí, o sea, perfeccionista sé que forma parte del proceso. O sea, bueno, si vos ves mis videos, en sí no son perfectos ni nada, pero es como nada, fluyo. Lo hago igual. Pará, tomo una frase, amigo, me gustó. ¿Cómo es eso de que el perfeccionismo forma parte del proceso? ¿Qué rol juega el perfeccionismo en el proceso? No digo que forme parte del proceso, sino que el perfeccionismo, siento como que el perfeccionismo se logra en el proceso. O sea, vos siempre que arrancás algo, nunca vas a ser perfecto. O sea, la perfección se logra con el tiempo, creo yo. Que nunca en realidad vamos a ser perfectos, porque siempre hay algo que mejorar. Depende de tu definición de lo que sería ser perfecto o hacer algo perfecto. Pero en sí, si vos notas o vos crees que la perfección es algo inmejorable, ese tal perfeccionismo no existe. Bueno, a mí me pasa una cosa muy similar, que yo también soy muy perfeccionista. O sea, somos todos perfeccionistas. Cambiamos el nombre de darle forma a perfeccionista. Darle perfección. Pero a mí me pasa con todos los proyectos que arranqué. Con todo, con lo que quise estudiar en su momento. Con el cambio de carrera. Cuando emprendí mi primer proyecto que me iba a generar ingresos, por así decirlo. Pero me generaba algo, que el primer proyecto era dar clases de piano. Y me daba que no poder dar la clase perfecta, no poder conectar con el alumno, no poder... Y un poco me paralizaba. Entonces, obviamente que actuando te vas soltando más y agarrar el coraje y decir, bueno, no, lo hago con miedo. Pero me pasaba eso, incluso en las primeras clases me ha pasado que estaba explicando y no sabía qué decir, no sabía qué hacer y me agarraba una emoción de miedo, de querer escapar de esa situación, pero bueno, depende de cómo lo toma cada uno. ¿Cuál es tu definición de coraje? Estábamos hablando justo con Eli antes, de que lo que dice el Dr. Hawkins es que hay una escalera o sea, cada emoción calibra una cierta frecuencia. Y dentro de lo más bajo se encuentra el temor o el miedo. Y lo que decíamos con Eli es que cuando uno actúa a pesar del miedo, se encuentra en una emoción que calibra más alto, que es el coraje. Que tampoco es que calibre al tope, pero calibra mucho más alto que el miedo. ¿Vos cómo definís coraje? Es que el coraje es literalmente... La gente espera hacer las cosas sin miedo. Sí. Es imposible. El miedo es una emoción, o sea, es lo más primitivo que tenemos adentro y no podemos escapar de eso. Es como que, bueno, cuando no tenga miedo lo voy a hacer. Y el coraje es decir, no, tengo miedo y lo hago.
Y es una emoción del miedo que te está atacando, pero el coraje es mucho más invasivo porque decís, bueno, lo hago y salís. El coraje, hacerlo con miedo, incluso es un resultado que mucho más satisfactorio, es decir, lo hice con miedo, o sea, no es que no esperé a no tener miedo, a trabajar, no, lo hice con miedo, tuve las pelotas de decir, tengo miedo y lo voy a hacer igual y me tiro con cualquier cosa. Además nunca desaparece el miedo, o sea, sí se va transformando esa sensación de miedo, pero en sí es como que el miedo siempre, o sea, por ejemplo, ponele que en tu caso, este nuevo desafío que estás con todo lo de, bueno, de vuelta del Rami y un montón de cosas más, genera miedo, es algo desconocido, o sea, literalmente es como que se va transformando esa sensación de miedo, pero en sí, como que el miedo, no sé, ¿se entiende? O sea, como que sigue estando en un punto. Es que el miedo aparece en cada proyecto, cada decisión que tomamos. No es algo que aparece en una sola vez y una vez que emprendiste, una vez que ya desarrollaste un proyecto, ya está, el miedo no existe. No, el miedo aparece todo el tiempo, pero hay que entender que el miedo no es malo. Es como que todo el mundo quiere dar una sensación de no, el miedo es malo, yo quiero escapar de las cosas que me dan miedo. Y justamente ahí es donde está el secreto, ¿no? Que te dé miedo y decir, bueno, lo hago. Hay una mentoría súper cara y decís el miedo de no poder recuperar eso, de no poder aportar el valor suficiente. No, bueno, tengo miedo, pero lo voy a hacer para aprender y salir de ahí. Si no sale, también aprendes. Qué importante. Es el tema del perfeccionismo es salir de, no, mirá, si no sale, bueno, mejor no lo hago. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? Agarrar lo mejor, ¿no? Quedarse con lo peor, de no lo puedo recuperar. Bueno, la vida es así. Saben que escuchándolos aprendo mucho, amigos. Aprendo mucho escuchándolos, reafirmo muchas cosas y escuchar cómo ustedes interpretan cosas que yo por ahí vivo o ya había escuchado me enseña otra perspectiva que me aporta mucho, me aporta un montón. Y me quedo con lo que dijo Ivo de que el miedo va a estar siempre. Porque muchas veces nuestra energía y nuestros pensamientos y nuestras decisiones las orientamos en que el miedo deje de estar. En la famosa frase de cuando no tenga miedo lo hago, o tener la ilusión de que el miedo se va a ir, cuando en realidad lo importante es hacerlo con miedo. ¿No les pasa de ver a la gente con miedo a hacer algo, como leer algo en público, como algo y decir, y sentir una inspiración? Como decir, ¿qué inspiración de esta persona? Te espejeas y decís, mira, este loco tiene un cagazo bárbaro de estar ahí parado y lo está haciendo igual, y eso es lo que al fin y al cabo termina inspirando. Entonces, no tanto lo bien que lo está haciendo o lo mucho que lo practicó. Eso es tal vez otro tipo de admiración que viene tal vez más de la mano de la mente, pero cuando admiramos desde el corazón creo que viene más de la mano de admirar la sensación y la decisión y el proceso de la persona a la hora de estar exponiéndose o a la hora de estar haciendo cualquier cosa que le dé cagazo. Porque tal vez a mí no me da cagazo exponerme, la cámara, lo que sea, pero a otros sí. Entonces no sé si tiene tanto valor, o sea, no es que no tiene valor, pero no sé si es tan valioso que yo me exponga como lo es para alguien que sí tiene miedo de exponerse. Una vez escuché un podcast que decía, si vos tenés miedo de invitar a bailar a una chica, no tiene sentido que... Si vos no tenés miedo de invitar a bailar a una chica, no te hace valiente sacarla a bailar. Ahora, si vos tenés miedo de invitarla a bailar y la invitás a bailar, eso te hace valiente. El otro es un bailarín. O sea, el otro ya baila, ya sabe bailar. Entonces creo que, no por sacarle el valor, ni por menospreciar, ni por... sino que decir que qué importante que es valorar el hacer con miedo las cosas, sin esperar que otro lo valore. Tu valor personal. O sea, tu valor personal de decir, loco, esto lo hice con miedo y me enorgullece haberlo hecho con miedo. No me enorgullece cómo me salió. O no es que no me enorgullece, no pienso en el resultado, pienso en el proceso y el crecimiento de sacar ese miedo. Como dije en el episodio anterior, la acción cura el miedo y la inacción lo alimenta. Entonces, qué bueno que dejé de alimentar el miedo. O sea, lo maté. Y cuando lo mato, revive instantáneamente, pero mucho más grande, en un formato de desafío mucho mayor. Y ahí es cuando el desafío de crecer y de evolucionar es constante y es sumamente eterno. O sea, el miedo va, y es lo que dijo Ivo, o sea, arranco y termino con lo mismo, el miedo va a estar siempre. El miedo va a estar siempre. ¿Cuál sentís que es el miedo más profundo que... O sea, ¿cuáles fueron tus 3 miedos más grandes a lo largo de tu vida? Mirá, yo creo que me hice muy bueno identificando mis miedos y tal vez hoy no me pesan o los trato de otra manera, como que aprendí a encarar el miedo en general, en todas sus formas. Sí.
Pero si hablamos de que, a lo que voy es que si te hablo que tengo un miedo grande, no hablo de algo que me esté limitando, hablo de algo que me está desafiando tal vez, o simplemente de algo que me pasa. No es que, pero algo que me dio mucho miedo en su momento y cada tanto lo pienso es llegar a, no sé cómo va a ser mi muerte la verdad, pero llegar a un momento, la famosa escena de estar en el hospital con 85 años a punto de morirte, de ver tu vida pasar y tener el pensamiento de que hubo cosas que no hice y arrepentirme por eso. O sea, me daría mucho miedo llegar a eso, llegar a eso. Y creo que cada decisión que tomo la tomo en pos de que nunca me pase eso. Tipo, tenerla presente. Una vez escuché en una convención empresarial muy, muy zarpada que fui que decía, vos tus decisiones las tenés que tomar orientándolas a ser orgulloso a dos personas. A tu yo de 8 años y a tu yo de 80 años. Y desde entonces es como que tal vez me tocaron las dos, pero para ciertas cosas me toca más enorgullecer a mi niño interior y en otras cosas me toca más enorgullecer a mi anciano interior. Pero si, no sé, no te sé hacer el top 3 tal vez tal cual, pero si hablamos el primero que se viene a la mente es el miedo a arrepentirme o el miedo a no hacer cosas que hubiese hecho y que por miedo no hice, porque de última no me salieron. ¿Y ahí qué voy a hacer? O sea, lo practico más y para la próxima me va a salir mejor. O tal vez no es lo mío y al final no me gustaba tanto y empiezo a hacer otra cosa. Pero no haberlo hecho por miedo, creo que es un peso que es muy difícil tratarlo y perdonarse de eso, al menos en mi caso. Entonces yo creo que cada decisión que tomo la tomo en pos de eso. Aparte está bueno también pelear con tus dos miedos más fuertes, ¿no? Decir, llegar a los 80 y arrepentirme de no haberlo hecho, o tu yo de hoy del miedo a hacerlo. ¿Cuál es más fuerte? Sí. Visualizate llegando a los 80. Repetilo, amigo, por favor. Sí, visualizate llegando a los 80 diciendo no, me arrepiento. Este Sí. es un miedo muy fuerte. Y otro miedo muy fuerte, que es el actual capaz, es no, tengo miedo a hacerlo porque no me sale. ¿Cuál te gana? Ponete, o sea, en la situación en la que tenés 80 años diciendo no, ¿por qué no lo hice? O en la situación de ahora de decir no lo hago porque no me va a salir. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Es una reflexión importante que se tendría que hacer cualquiera. Es como ese juego mental que usás a tu favor para decidir lo que vos sabés que tu corazón y que tu alma quiere decidir. Me trae mucho la charla de Steve Jobs, al famoso discurso que hace en Stanford, que Stanford es un mapa del Call of Duty, nada que ver. En Stanford, que él dice, ¿cómo es que dice? Dice que habla, no hablando del miedo, habla más de la muerte. Y te dice que ¿La de los puntos? no, es la misma charla, pero no es el mismo punto. Habla como que te dice todos los miedos, o sea, ¿cómo es que dice? Recordar la idea de que vas a morir es la mejor solución que encontré para recordarte que no tenés nada que perder. Y me acuerdo del discurso de memoria porque lo escucho muy seguido. Y dice, ya estás desnudo. O sea, ya llegaste desnudo y te vas a ir desnudo. O sea, ¿qué podés perder? Realmente, ¿qué podés perder? Y eso que podés perder, dibújamelo. O sea, dibújamelo. O sea, miralo, observalo, sentilo, sentí el dibujarlo. Eso que podés perder, ¿realmente tiene tanto valor? Ese miedo a perder eso como lo tiene lo que sería el haberlo intentado. O sea, ¿qué vale más? ¿Haberlo intentado? ¿O no haberlo hecho por miedo? O sea, ¿qué te va a pesar más después? O sea, creo que esas preguntas incómodas que te pinchan y que solo vos te podés hacer, o sea, te las puede hacer otro, pero que solo vos te podés responder, mejor dicho, creo que son las que te impulsan a ser mejor y a evolucionar. Porque cambiando tus preguntas, al fin y al cabo, cambias tus decisiones y cambiando tus decisiones, cambias tus resultados. Y creo que todos originan hacerse la pregunta correcta. Mejor calidad de preguntas, mejor calidad de vida. Exactamente. Sí, esa frase me encanta. Esa es buenísima. Che, realmente tengo una pregunta para vos, que no me la quiero olvidar, la anoté. A ver. Que me parece, me dio mucha curiosidad. ¿Cómo Rami enorgullece a su niño interior? Así de primerazo lo que me sale decirte es... yo soy una persona muy social, que se relaciona mucho con la gente, que le encanta a la gente, que está pensando quién es, de dónde hizo, cuál es su historia, dónde va, qué piensa, por qué, cómo es su familia, de dónde es, o sea, todo lo que tenga que ver con la historia y las personas. Y creo que a mi niño interior le enorgullece mucho relacionarse sin miedo con la gente. Con cualquiera.
con el que le pregunto una dirección porque estoy perdido y nunca más lo vuelvo a ver, y con mi mejor amigo, o con mi mamá, o con mi papá, relacionarme sin miedo. Yo creo que a mi niño interior le enorgullece mucho estar con mi viejo y decirle, viejo, te amo, gracias por darme la vida y darme la oportunidad de vivir. Porque es un comentario que le digo bastante seguido porque cada vez se lo digo más porque estoy venciendo como ese miedo. Y con mi viejo, con mi vieja, con la gente en general, como que empecé a decir y a dar y a hacer, a ser. O sea, a ser yo sin esperar nada a cambio. Si te digo algo es porque te lo quiero decir. Respondeme, no respondas, decime a mí, lo que me importa es decírtelo y que lo sepas. Tomalo, soltalo, ahí ya mi responsabilidad excede totalmente. Pero de lo que a mí depende, voy a dar el 100% a la hora de relacionarme. Y eso es lo primero, como la forma de relacionarme con los demás. Y la forma de relacionarme conmigo mismo también enorgullece mucho a mi niño interior. O sea, el tomar decisiones de valor, el ser feliz. Muchas veces me obligo a ser feliz para que mi niño interior esté orgulloso. Y cuando digo me obligo a ser feliz, me refiero a encontrar la solución a las cosas, a ver el lado positivo, a soñar, a volverme a levantar. Y creo que esas decisiones de valor son las que enorgullecen a mi niño interior. Básicamente, ser mi mejor versión. Zarpado. Me encanta. Hermosa respuesta. ¿Y vos? ¿Y vos cómo enorgulleces a tu niño interior? Yo estoy trabajando porque lo estoy conociendo. Tremendo. Muy buena respuesta. Lo estoy trabajando, no te sabría decir todavía, pero estoy en ese proceso y a lo mejor en un par de podcasts te lo puedo responder. ¿Y qué conociste que quieras compartir y que sientas que te haya sido como un despertar o lo que te haya generado mucha emoción? ¿Qué conociste que te haya...? Tal vez no hay respuesta, ¿eh? Tal vez no hay palabras. Y está bien. Pero, ¿qué conoces de tu niño interior? Entiendo que lo estás conociendo, pero ¿qué conoces? El impulso de crear todo el tiempo, de llevar a cabo proyectos todo el tiempo y de mandarme a hacerlos y tratar de no usar la mente para no autosabotearme y hacerlos. Emprender, crear, divertirme, jugar, probar, fallar, aprender, seguir. Eso, a lo mejor no lo tengo muy claro como con cosas puntuales, pero eso en esencia es lo que más amo y lo que siento que me conecta conmigo mismo. Tremendo. La energía de crear. La energía de crear. Zarpado. ¿Vos y vos? Mi niño interior. Yo creo que le contentaba hacer las cosas sin miedo cuando era chico, porque me ponía un reto y lo hacía y capaz me hacía pelota todo el tiempo. O sea, estoy lleno de cicatrices porque lo hacía sin miedo, pero en realidad es como que hoy en día lo comprendo y sí tenía miedo porque era una situación que era inestable y me hacía romperme la cabeza, lastimarme la rodilla porque me colgué del techo en mi casa entre los pasillos. Pero hacer las cosas. Yo tenía una idea y lo hacía. Y no simplemente crearlo, sino ahí está el mar, hoy está fresco, me dio el impulso de tirarme al agua. ¿Y cuál es el miedo a salir de la zona de confort? Porque estoy calentito, es un día lindo, bueno, voy y me tiro al agua. Bueno, de chiquito era eso. Era pensar, capaz me rompo la cabeza, bueno, no importa, me subo. Y eso lo llevo a la vida real, emprendiendo, con las relaciones, ¿no? Sí. Capaz hay algo que no me gustó, en una charla nuestra, con un amigo, con mi mamá, con el que sea, y el miedo a que me reten o a que me juzguen o a perderlo. Y cuando una relación es muy fuerte, muy sano, ese miedo se va y tenés que ir y decirlo. Entonces a mí me pasa eso, que conecto con mi niño interior cuando voy y hago, aunque tenga miedo. Que cuando era chico era sin miedo, pero en realidad sí tenía miedo. Y reconocerlo. Tengo una pregunta, Ivo. Yo sentí que más que hablar de tu niño interior, estabas hablando de tu niño del pasado, o sea, tu infancia, ¿no? ¿O estás hablando de tu niño interior? Las dos porque... ¿Por qué te pregunto? Sí. Y ahí me respondes. Usabas mucho la palabra era. Yo era. Por eso te pregunto, ¿hablas de tu niño interior? ¿Hablas de tu niño de la infancia? ¿Hablas de una versión tuya que te sirvió para aprender algo y ya no te identificas ser así y está bien? ¿De qué niño hablas? Y lo paso como en 3 procesos de mi vida, ¿no? Mi niño interior pasado,
mi niño interior que murió y el niño interior que renació en estos momentos. Tremendo. Entonces, cuando yo digo yo era, es en la etapa en la que era el niño interior esencia, que yo creo que es el que renació ahora mismo. De hacer, actuar aunque tenga miedo, o aunque no tenga miedo, pero hacer. Yo en los momentos en los que no estoy haciendo nada, pero no por productividad, sino que tengo un proyecto y lo elimino por miedo, no es mi esencia. De chiquito, mi niño pasado era que yo cualquier cosa que me ponía en la cabeza lo hacía. Sea un reto, sea jugar con autitos de cierta manera, ir y saltar y pegarle a la pared a ver si giraba, y capaz no giraba y me golpeaba la cabeza contra el piso. Y siento que ese niño murió. No murió, pero como que entró en un estado de coma, ¿no? En el momento que me volví inconsciente, que bueno, nos suele pasar a todos, que entras en la escuela, el sistema educativo no te fomenta la creatividad, el apoyar tu niño interior. Entonces yo siento que ese niño murió y hoy en día renació, pero mucho más fuerte y contemplando al niño del pasado de cuando era chico. Y siento que hablo tanto de cuando era muy chico y ahora, no el resto del proceso. Y tremenda respuesta, ¿no? Tremenda. Buen clip. Yo tengo una pregunta. Hablaste un poco de las cicatrices que tenés, que imagino que hablas de las cicatrices físicas, visibles, que te dejó ese niño interior. Imagino que hay otro tipo de cicatrices que no sean, que son más interiores, que son igual o más o menos valiosas que las físicas. No quiero hablar de ninguna en particular, pero ¿qué te generan esas cicatrices que tu niño interior hizo que te... Porque la cicatriz, creo que el concepto es algo que te queda para toda la vida. Por fuera, por dentro, te queda para toda la vida. ¿Qué te representan esas cicatrices? ¿Qué te generan? ¿Te generan qué? Es que en principio me generan como alegría porque es como que actuaba y me lastimaba. No físicamente, sino emocionalmente. En el jardín de chiquito ir y encarar a la nena que me gustaba para darle un abrazo y decirle querés ser mi novia y que me diga que no. Eso te va formando. Entonces, obvio, me genera la alegría de la valentía que tuve de hacerlo, ¿no? Del coraje. Pero capaz un poco de melancolía, un poco de tristeza. Saber que esas cicatrices capaz quedaron medio abiertas y nunca dejaron de doler, ¿no? Mirá. Es como... Es algo que, bueno, trabajamos constantemente, pero en el momento que más inconsciente estaba, eran muchos dolores que me marcaron mucho y nunca se terminaron de cerrar. Y siento que hoy se están cerrando y es orgullo, me genera orgullo ver las cicatrices emocionales, personales, físicas también. Eso, es Tremendo. orgullo. Mirá, ustedes saben que yo soy muy de las palabras, me encantan las palabras. Y creo que entonces, y no para corregirte, sino para darle forma a esta idea, creo que eso que decís que quedó abierto no es una cicatriz, no es una cicatriz, entonces es una herida. Claro. Y todavía no cicatrizó. Y me gusta que hayas hablado de esto de que al final cicatrizó y representó esto, aquello, pero... y la tiro y el que le resuene. Qué importante diferenciar herida de cicatriz. Porque muchas veces encaramos procesos que estamos viviendo que todavía no cerramos como algo que en realidad ya cicatrizó y ya pasó y ya curó y lo estoy evaluando y a ver qué me dejó, cuando en realidad sigue pasando. Todavía te está pasando esa herida, todavía te duele, todavía te tocas y te raspa, todavía tenés que poner alcohol cada tanto, todavía tenés que ir al médico, todavía está ahí esa herida y eso que no estás haciendo, que estás evitando hacer, lo va a cicatrizar. O capaz una cicatriz infectada, ¿no? Es como... Me sucede algo que me marca mucho en la vida y de repente me lo olvido. Lo esquivo completamente y no lo toco nunca más hasta cierto punto de mi vida que me había representado ciertas incomodidades, ¿no? Que vos decís, esto me está pasando todo el tiempo. Y volver a esa herida y es como que la vas a curar, ¿se entiende? Es una cicatriz que cerró, pero infectada. Ok. Porque bueno. no lo tocaste nunca más, pero después es cortar esa parte y volverla a curar y que cicatrice bien. Tremendo. Sí, Va sí, por ahí, yo lo entiendo perfectamente. Muy bueno. Me encantó. Muy bueno. Y hoy en día, ¿cuál es el miedo que sentís que más te está obstaculizando a avanzar? Yo creo que es el perfeccionismo, el miedo a no hacerlo bien, a no tener resultados, a no cumplir, a prometer y no cumplir a los demás. Es algo que estoy trabajando mucho que... Tu palabra.
Claro, es como que siempre me forcé en cumplir a los demás y no cumplir conmigo. Entonces, un miedo un poco es decir, che, voy a hacer tal proyecto, que te lo cuento a vos, y que no se concrete, o que no salga como lo pensaba y no cumplir con vos. ¿Se entiende? Entonces, un poco me obstaculiza, pero hoy en día siento que tengo las herramientas para decir, no importa. Entiendo el compromiso de cumplirle a un otro como pinchazo, ¿no? Claro. Pero ¿no sentís que al fin y al cabo te estás cumpliendo a vos? Sí. Porque es mi forma de pensar y lo que a mí me mueve. Tal vez a vos te mueve otra cosa, pero a mí me identifica más cumplir mi propia palabra que lo que realmente le dije a un otro. Que al fin y al cabo es mi palabra. Pero creo que lo que me digo a mí mismo, que no lo sabe nadie, tiene mucho más valor que lo que le digo a un otro. Como no nos podemos hacer los boludos con nosotros mismos, creo que esa palabra es la que más me duele fallar. No por decir, esta me duele acá, esta me duele acá, pero esa me duele distinto si la fallo. Dejó de grabar eso. Dejó de grabar esa parte. No, que te decía eso que vos decís, que es más cumplir con tu palabra que con lo que vos le dijiste a otros. Como que está bueno el hecho de que yo me espejeo en vos y a mí me pasa lo contrario, porque cumpliría más con lo que yo le dije a los demás que con mi propia palabra, porque yo estoy trabajando mucho el miedo al que dirán los demás. Entonces, a vos el qué dirán los demás, ¿es algo que a vos te impide, o sea, como que te obstaculiza avanzar, o es algo que sinceramente te da lo mismo? Ahí te respondo esa pregunta. Pero antes quiero destacar lo que dijiste. Vos dijiste que, lo que yo entendí, le decís algo a los demás que vas a hacer en modo de compromiso para realmente hacerlo, ¿no? Sí, en parte sí. Porque te da miedo el qué dirán si no lo hago o si me va mal. Algo así. O sea, en un punto es como que yo me comprometo más si le digo a alguien que voy a conseguir tal objetivo. Pero porque te da miedo el qué dirán si no lo consigo. Algo así, ¿entendí? Sí, algo así. Sí, exacto. Entonces, estás usando el miedo como una herramienta para crear. Para que, Eso. claro. Qué útil. Le diste utilidad. Le diste utilidad al miedo, agarraste el miedo y dijiste, che, me da miedo el qué dirán. ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? A ver si me declaro frente a todos para comprometerme y hacerlo. Y que el miedo al qué dirán sea el motor. O sea, eso. ¿Pero por qué lo destaco? Porque es muy valioso. Es muy valioso. Una vez escuché en un podcast que el miedo es una herramienta. No desarrolló la idea. La tiró ahí. Dijo, el miedo es una herramienta. O no me acuerdo qué dijo más, pero me quedó esa frase. Y creo que Aus en este ejemplo la usás muy bien. Ahora te respondo la pregunta, que me la olvidé. Pero ahora te la respondo. Si el qué dirán me preocupa. Exacto. Te mentiría si te digo que no me preocupan un 100%, pero es lo que te decía antes. Tener el miedo lo tengo. Sí, la respuesta es sí, tengo miedo al que dirán. Mucho. Con personas que tal vez ni se acuerdan de mí. Sí. Pero lo importante para mí es lo que dije recién, la lectura que uno hace de ese miedo. Porque vos me decís, ¿lo tenés? Sí. Pero ¿de dónde viene? ¿De qué parte mía viene realmente ese miedo? Y cuando lo grafico y le pongo forma y veo lo insignificante que realmente es ese miedo, me sale decirte que al fin y al cabo no lo tengo. Porque... O mejor, te lo respondo. Sí lo tengo, pero no dejo que me paralice. Sí lo tengo, pero hago tal cosa. No es tengo tal cosa, o sea, acomodo el pero para usarlo a mi favor. No sé si respondí a la pregunta o le di demasiada vuelta, pero... Sí, le diste vuelta, pero la respondiste. Ok. Va por ahí. Sí. Igual estaría bueno que expliques ¿El pero? Sí, Hay para que lo un, entiendan porque ya lo hablamos. hay un concepto Está muy buenísimo. bueno que escuché una vez, me lo dijo un mentor, un gran amigo mío, un mentor, me dijo, tu problema es que no estás acomodando bien el pero. Me dijo, y yo le dije, ok, ¿cómo sería eso? Una persona con un corazón enorme, unas ganas de aportar tremenda. Entonces todo lo que él me decía yo lo tomaba mucho. Y él me dice, claro, imagínate que yo estoy en Buenos Aires y me quiero ir a Córdoba y no tengo auto. Yo puedo decir, quiero ir a Córdoba, pero no tengo auto. O puedo decir, no tengo auto, pero quiero ir a Córdoba. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, quiero ir a Córdoba, pero no tengo auto, así que no voy. Yo no tengo auto, pero quiero ir a Córdoba, así que voy a buscar un pasaje de avión a ver si... ¿Cómo cambia si acomodás el pero? Si lo pones en el lugar correcto. Porque muchas veces,
Y cuando escuché eso, lo empecé a ver en todas las conversaciones que tenía con la gente que hablaba de proyectos. En todas, la gente no acomoda bien el pelo. Obviamente no en todas, no me gusta generalizar, pero en muchas conversaciones la gente no está consiguiendo lo que quiere por no acomodar el pelo y por no ver las cosas claramente como le va a servir para el proyecto que está buscando. Es acomodar el pelo, que es un proceso, se trabaja, hay que trabajar en uno, hay que verlo, hay que visualizar, hay que trabajar mucho en uno para verlo, para cambiarlo, para practicar, para estar dispuesto a verlo, requiere un trabajo. No es que acomodé el pelo, listo. No. O sea, claramente es un proceso muy profundo y muy doloroso también, porque requiere mucha transformación, pero con tener en claro qué es lo que tenés que hacer, que es acomodar el pelo, es un gran paso. O sea, es un gran paso saber que, lo que tengo que hacer es acomodar el pelo. Me da cagazo, me da miedo, no sé si voy a ser capaz de dar todo lo que le puede decir la mente. Pero yo tengo claro que lo que tengo que hacer es acomodar el pelo. Es que hay que tener en cuenta que la emoción del miedo está por debajo de la emoción del coraje. O sea, el coraje es una emoción mucho más fuerte que una vez que resolvés, es una gratificación mucho más grande que si lo hiciste sin miedo. Entonces decir, no quiero crear una marca personal o quiero crear un podcast, pero es muy complicado, tengo miedo a las cámaras. Es muy complicado crear un podcast, tengo miedo a las cámaras, pero lo voy a hacer. Y agarro ese miedo y lo transformo en coraje. Total. Y te da una ansiedad terrible. Totalmente. O sea, obviamente. ¿Una ansiedad o una expectativa? Yo creo que... ¿Por qué? Porque la ansiedad para mí es una visualización negativa de lo que va a pasar. Y la expectativa es una visualización positiva de lo que va a pasar. Entonces, ¿cuál te genera? Puede que las dos, pero digo, ¿cuál es la que realmente te genera? No, y más la positiva. La expectativa. Más expectativa. Eso también para mí es fantástico, porque también escuché en un podcast muy bueno que decía que la depresión y la ansiedad, una para el pasado, otra para el futuro, son las mayores enfermedades del siglo XXI. No sé si uso la palabra enfermedad, patología, hablo desde la ignorancia, pero como que hablaba de ese concepto. Y decía que la depresión es como estar anclado en el pasado y que la ansiedad es estar anclado en el futuro. Y esto no lo escuché en ningún lado, como que de alguna manera, como me gustan mucho las palabras, le di forma yo. Entendí que la ansiedad y la expectativa son hermanas, o sea, son las mismas caras de una moneda, solamente que una es positiva y una es negativa. Es como un imán que tiene dos polos, es lo mismo, es la ansiedad y la expectativa, o sea, yo elijo cuál usar. O sea, yo elijo cuál, porque una trae una cosa y una trae otras. Entonces yo elijo qué lado del imán uso, porque al fin y al cabo depende de cómo yo lo quiero ver. Es que literalmente estás, según la decisión que tomes, estás abriendo líneas del tiempo de tu propia realidad diferentes. Totalmente. Estás creando realidades a partir de decisiones que dependen netamente de vos y de un cambio de perspectiva. Un cambio fácil, o no fácil, pero simple. Simple. Simple, pero hay que hacerlo y hay que animarse a hacerlo. A una decisión de cambiar toda tu vida. En cada momento, porque se puede tomar generalmente por momento una decisión, en cada momento estás a una decisión de transformar tu vida. La vida son decisiones. Son decisiones. Ayer lo hablábamos eso justo. De que literalmente cada decisión que uno toma crea una vida. O sea, cada decisión que uno toma es lo que está creando tu vida en sí. O sea, si vos tomás una decisión te puede llevar por un camino. Como por ejemplo la academia, si no lo hubiésemos arrancado el año pasado, no se hubiésemos conocido. Y si vos no le hubieses hecho caso a Mía y que esto que el otro y te lleva de un punto a otro, y todo es una conexión de decisiones que hoy en día somos el resultado de todas las decisiones pasadas. Entonces es una locura eso. Y volvemos a lo mismo. Volvemos a Steve Jobs en Stanford. Los puntos solo se pueden conectar al final. Saben que curiosamente, bueno, como ven, estamos en Mar del Plata. Y la primera vez que escuché ese video fue en Mar del Plata. Cuando me vine a vivir acá en su momento. Y los puntos solo se conectan al final. Claro. Así que recién ahora estoy viendo eso. Entonces, qué potente eso, porque el coraje, que es lo que hablaban ustedes, al fin y al cabo implica tomar decisiones entendiendo que hoy tal vez no sabes a dónde te están llevando con tanta certeza. Y ese es el miedo a lo desconocido que muchas veces te frena de accionar. Entonces, qué importante decidir con miedo. Decidir con miedo. O sea, decidir te va a abrir un montón de puertas que no sabías ni que existían. Porque cuando yo decidí cosas que me daban miedo, para hoy estar acá grabando un podcast, o para hacerlo más simple, yo sé muchas decisiones que me dieron mucho miedo tomar, pero sé que si no tomaba esas decisiones, literalmente no los conocía a ustedes. O no los conocía de la forma
en las que los conocí, porque yo creo que todo lo que es para uno te termina encontrando. Pero al fin y al cabo no tenés certeza que te iba a encontrar. Eso Entonces, está bueno. exacto. Esa inquietud, ¿cómo se dice? Ese no saber, esa expectativa, le da jugo a la vida. Si no, imagínate, si ya la tuviera re clara con todo, si todo estuviera fácil, si no tenés incertidumbre, la vida sería completamente aburrida y distinta a lo que es este juego, que tiene altibajos, que tiene retos, es increíble. Es que está bueno porque es la palabra que usaste, porque tenés la expectativa, no la ansiedad. Entonces, tal vez alguien está escuchando esto y dice, bueno, entiendo que está bueno, pero a mí me da cosa, me da miedo, imagínate si tal cosa. Pará, no pienses en si está bueno todavía. Pensá en que tenés que cambiar la ansiedad por la expectativa. O sea, paso a paso. Tipo, enfocate en el próximo paso, porque si te enfocás en el siguiente, al fin y al cabo hay un miedo ahí a accionar, traducido en postergación, que lo que hace es que nunca encuentres lo que estás buscando simplemente por no entender paso a paso. Puedes poner el ejemplo cuando le dijiste a Agus ayer, no, pará, tranquilo, no pienses en el almuerzo, pará, primero vamos a pensar en el desayuno y después pensamos en el almuerzo. Claro. Que es un ejemplo muy real. Ponemos en contexto brevemente. Nos levantamos y empezamos a hablar de qué vamos a hacer en el día, ayer o anteayer. Todavía no habíamos desayunado y Agus empezó a decir, como no estábamos tan de acuerdo en qué hacer para el almuerzo. Pero pará, porque también los chicos iban a ir a comprar. Claro, se iba a comprar lo del desayuno. Pero todavía no sabíamos qué iba a ser del almuerzo, entonces no sabíamos a partir de eso qué comprar, estábamos debatiendo. ¿Y vieron cuando ya un tema no les pasa estar discutiendo, como mejor dicho, debatiendo algo con amigos, una decisión que hay que tomar, y en un momento te cae la ficha y decís, che, ¿cuánta vuelta? O sea, ¿cuánta vuelta? Para mí cuando tenés esa sensación es momento de decir, che, no decidamos nada, lo decidimos en otro momento, o sea, no es momento. Estamos dando todo para decidir y nos está sacando más energía de la que nos está dando, porque la decisión que vamos a tomar, el proceso para tomarla me está sacando más energía. Creo que identificar eso y ponernos de acuerdo es un desafío muy interesante porque al fin y al cabo a Agus, en su plan de querer ordenar y que está perfecto, le implicó soltar ese orden. Entonces, para nosotros tres fue como, dale, después vemos y listo. A Agus le implicó un, che, pará, y si no lo planificamos, che, pará, pero estamos yendo y después si perdemos tiempo y te tenés que sacar el auto y quién lo paga, o sea, y creo que eso es ese trabajo interior que el desafío fue para Agus, volviendo a lo que hablábamos antes de hacer las cosas con miedo, el valor de esa decisión se lo lleva Agus, porque no tiene tanto valor para nosotros hacer algo que no nos costó mucho. Eso es. A Agus le costó, no sé si tanto, pero le costó más que a nosotros eso. Porque aparte éramos 3 contra 1, entonces medio que abusamos del poder. Entonces fue tan desfavorable para esa situación que tiene mucho valor el voluntariamente decir, bueno, dale. Porque él que podría decir, no, pero pará, pero tal cosa. Entonces esa también es una opción. Y volvemos a lo que decía Eli. Cómo a través de decisiones creamos caminos que nos llevan a tal cosa, nos enseñan tan otra. Entonces, qué importante respirar, que es lo que le decía a Agus en ese momento, decía, respirá amigo, todavía no desayunamos, y decir, pará. O sea, tranqui. También lo que pasó anoche. La noche pasó lo mismo. Lo mismo. Siempre de abuso de poder igual. Es como que no tiene ninguna autoridad, pobrecito, y lo hacemos de tomar decisiones con miedo. No, es que igual, justo la línea de tiempo que se abrió cuando decidimos quedarnos en lo de Mía, es que él ¿querés explicarlo vos? Vos sos muy bueno. Yo lo explico, vale. Lo voy a hacer muy simple. Anoche nos juntamos a cocinar algo, a comer algo, a filosofar un poco. Fue increíble. Y en un momento se hizo tarde, la verdad. O sea, yo coincido en que era tarde. Eran las 12:40. O sea, era tarde. Entendiendo que hoy nos levantábamos a las 7:30. Y estábamos a 20 minutos de viaje. O sea, era tarde. Y Agus dice, bueno, vamos yendo, como que hizo el puntapié, que en todo grupo de amigos está el que dice, che, está para... Bueno. O sea, en todo grupo de amigos es necesario ese Agus, pero en todo grupo de amigos también hace falta un complot entre varios que cambien la perspectiva, porque ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pará, tiremos las cartas y vemos qué sale. Unas cartas didácticas, ¿no? Con juego, con preguntas, con reflexiones. Tiremos las cartas a ver qué sale. Tranqui, Agus, ¿qué más?
sentémonos. Es más, lo convencimos diciéndole, nos sentamos, tomamos unos mates. Bueno, con mate Y, sí. y Agus dijo con toda la voluntad y la buena energía que él tiene, dijo, bueno, con mate sí. Pero lo que quiso decir no es eso. O sea, lo que quiso decir es con mate sí. Literalmente también se refería a eso. Pero antes de ese comentario hay una decisión interna muy grande y muy valiosa de decir, uy, pues se hace tarde el auto de manejar de noche, no sé, me quedo dormido, tengo sueño, mañana rindo el mosca. O sea, atrás está todo eso que él tuvo que romper y decir, con mate sí. Y eso es re valioso, eso es muy valioso y lo destaco de vuelta de Agus, que es que le venimos dando con toda con esto de disfrutar un poco más, o de, mejor dicho, de relajar un poco más. Claro, es que como le dijiste, relajate, estate presente, tomamos una más. Pero ¿y cuál es el diario del lunes? O sea, ¿cuál es el final de la historia? Que quedarnos, a partir de eso surgió una charla. Amigos, yo creo que fue la mejor charla con amigos del año que tuve. O sea, de repente pintó hacer una meditación. Yo creo que alguien si venía y no estaba en el contexto y de la nada nos veía, pensamos que estábamos re locos. Tipo que estábamos, pero creo que eso es un buen indicador, que fue una buena charla de amigos. O sea, y charlamos, debatimos, conectamos, nos aportamos valor. Yo me emocioné un montón. Yo que soy medio frío con las emociones, me emocioné mucho al decirles cosas y al recibir cosas que me decían y al empoderarnos. O sea, fue... Y eso cambió como el sentimiento del viaje. O sea, es como que lo aprecio más gracias a esa experiencia. Sí. Y todo porque Agus tomó una decisión. Totalmente. Porque de vuelta, ¿cuál podría haber sido otra decisión? No, amigos, vayamos, mañana tenemos un podcast, estamos haciendo un podcast, comprometamos, no, che, dale, no, abrir. O sea, podría haber sido un... Igual yo también saqué un disparador porque yo mostré las cartas. Entonces eso después di un capié a que mía, saqué las cartas. Gracias a las cartas ahí salió la Qué conversación. loco, ¿no? Porque aunque vos decías que te querías ir y pensabas que te querías ir, tal vez otra parte de vos sentía el... Che, tiremos las cartas. Sí. ¿Me explico? Porque estoy seguro que vos tal vez tenías ese ímpetu de las cartas, pero si los tres decíamos, no, dale, vamos tarde, boludo. No, tarde, ya, tal vez no nos quedamos. Entonces, qué importante escuchar eso. Escuchar ese Agus que quería tirar las cartas. Escucharlo, tal vez no te viene a decir lo que realmente necesitas. Tal vez el que necesitas en otro contexto puede ser el que se quiera acostar temprano y es totalmente válido. Pero qué importante escuchar a ambos. Qué importante escuchar a ambos y decir, me quedo tirando las cartas o me voy a dormir. O sea, ¿qué quiero? Lo evalúo. Ahí es importante ponerle mente para mí un poquito. Evaluar. Negociar. Sí, entender, pensar. Poner en la balanza y entender que la decisión que vas a tomar requiere compromiso. Y el compromiso a veces viene de la mano de evaluar, de pensar, de evaluar el costo, la oportunidad, de ver el beneficio, lo que perdés. Porque en toda decisión ganás o perdés algo. Y esa evaluación, que puede durar 5 segundos, es muy valiosa. Ese rato de parar. Evaluemos, decidamos y ahí empecemos a accionar. Eso creo que es muy valioso. Y ese proceso de Agus, como yo lo vivo todos los días de mi vida, hasta cuando me tengo que servir un vaso con agua y si me lo sirvo o no me lo sirvo, o sea, lo vivo tan seguido y lo autoevalúo tanto en mí mismo que lo veo muy fácilmente en otros. Y haberlo visto en vos fue muy, muy espejeante y muy admirable, realmente. Muy bien. Es que yo quiero dar la idea de que, con todo esto que venimos hablando, ¿no? Mi viejo siempre me dice que la vida está después de los miedos. Es como que muchas veces nos frenamos ante los miedos. Y si te pones a ver atrás y ves una decisión que tomaste con miedo y te trajo un resultado totalmente distinto a lo que esperabas, que fue muy bueno, eso es vida. Entonces, la vida está después de los miedos. Decir, bueno, acá está el miedo. ¿Qué hago? ¿Me escapo o lo enfrento? Y si miras un poquito para arriba, allá atrás está la vida. ¿Se entiende? Es como que aumentar la perspectiva y decir, bueno, yo creo que ese es el coraje. Te armás el coraje y pasás los miedos y ahí está la vida. Y estamos acá, ¿no? Yo tengo miedo a ponerme en cámara y estoy acá hablando con ustedes. O sea, obviamente te hace más ameno hacerlo con amigos, pero todas las decisiones que venimos tomando. Y frenarse por el simple hecho de decir, no, mirá si no sale. Mirá todo lo que está saliendo por decir, es difícil, tengo miedo, pero vamos a hacerlo. El coraje. Armarse de coraje y hacerlo. Qué interesante, mientras hablabas se me ocurrió una analogía, esto que decías del otro lado del miedo, de ver, a ver qué hay ahí, como que la vida es medio una montaña ascendiente, en la cual cada colina es más alta, cada colina es un miedo, y cada miedo cada vez es más grande, porque tal vez el miedo a exponerte, si bien ya te expusiste, ya lo venciste de alguna manera, porque estás del otro lado,
de ese miedo, ahora me vas a decir que no tenés miedo a otras cosas. Obvio que tenés miedo. Vale. O capaz se transforma en aceptación. O sea, una vez que uno... O sea, por más que siente miedo, actúa igual. Sí, tiene coraje, pero también lo acepta. O sea, acepto que tengo miedo y en base a eso actúo igual. O sea, lo reconozco y actúo. Capaz no desapareció, porque capaz seguís sintiendo medio miedo, pero aunque sea lo aceptás y lo reconoces. Entonces, en base a ahí, la intención es diferente. Porque actuás no desde el miedo, sino desde la aceptación y el amor. Tremendo. Qué valioso ese mensaje de entender desde dónde decidimos. Porque muchas veces decidimos desde el miedo. Y decidir desde el miedo, ¿a dónde te va a llevar? A ver, una cosa es decidir a pesar del miedo. Claro. Son dos cosas distintas. Es verdad, qué bueno lo decís. O sea, esa diferenciación es clave. Una cosa es, tengo miedo pero lo voy a hacer igual. Yo no estoy diciendo eso. Muchas veces no decidimos a pesar del miedo. Decidimos desde el miedo. Y decidir desde el miedo no te vence el miedo. Te hace, justamente, tal vez, no sé, quiero hacer un podcast. Pero tengo miedo pero lo hago igual. Eso es una cosa. Ahora, lo arranco el mes que viene porque tal cosa o tal otra es decidir desde el miedo. Procrastinar es decidir desde el miedo. Decidir hacerlo mañana, o sea, otro ejemplo de procrastinar es decidir desde el miedo. ¿Me explico? Entonces, si decidimos desde el miedo, no estamos avanzando, nos estamos quedando del otro lado de la colina. Y creo que lo importante es decidir a pesar del miedo. Y de vuelta, es un cambio lingüístico que te puede cambiar la vida. La vida, porque si estamos dándole forma a la idea de que las decisiones te cambian la vida, tal vez un cambio lingüístico como acomodar el pero, o como decidir a pesar de, en lugar de desde, te puede cambiar la vida. Entonces, y hablo del miedo como hablo del amor, como hablo de la ansiedad, como hablo de la incertidumbre, como hablo de las emociones o los conceptos en general. Entender desde dónde decidís te puede cambiar la vida. Porque muchas veces emprendés un negocio, desde él tengo que llegar a fin de mes. O muchas veces emprendés un negocio, desde él le tengo que cambiar la vida a la gente con esto que tengo. O muchas veces emprendés un negocio, desde él me quiero hacer millonario. O muchas veces emprendés un negocio, desde él no quiero trabajar más acá. O muchas veces emprendés un negocio de quiero trabajar acá. Entonces es importante entender desde dónde lo estás haciendo. Porque si vos emprendés desde la escasez, vas a llegar a escasez. Si vos decidís desde la abundancia, vas a llegar a abundancia. Si vos decidís desde el quiero llegar a fin de mes, vas a llegar a fin de mes. Ahora, si decidís desde el quiero cuadruplicar mis ingresos y comprarme una casa, vas a cuadruplicar tus ingresos y te vas a comprar la casa. Entonces, ¿desde dónde estás decidiendo? A eso que venía, con que es importante entender el desde dónde uno decide. Y creo que eso requiere de vuelta mucho trabajo, mucho autoconocimiento, es un proceso, tardé mucho en verlo así, entonces, y lo aclaro porque tal vez alguien que lo escucha piensa, yo cuando escuchaba conceptos así, me veía muy lejano de yo ser el que adopte esa forma de pensar. Pero todo se resume a tener pequeñas victorias diarias. Pequeñas victorias diarias. Es que cuando decís requiere mucho trabajo, que parece una connotación negativa, hay que entender que decidir no ser más esa persona te emprende un camino que, por más que no estés en el punto deseado de ya actúa a pesar de los miedos, decido desde la abundancia y demás, está bueno decir requiere mucho trabajo. Porque hay que entender que el trabajo va a ser constante y va a ser para siempre. Nunca vas a estar en un punto en el que no tenés que trabajar nada. 100%. Entonces, requiere mucho trabajo, buenísimo. Tenés un propósito para tu vida. Porque si no sería aburridísimo. Si no tenés que trabajar más, ¿qué haces? Claro. Yo creo que en 5 años me muero. ¿Entendés? Es aburridísimo. Total. Entonces decir, bueno, tengo un desafío. Voy a trabajar mucho, pero hay que darle una connotación negativa, positiva. Tremendo, sí. Al fin y al cabo todo se resume a darle forma a las cosas de la manera en la que te sea empoderante. Porque al fin y al cabo tenemos nosotros la decisión de hacerlo. La decisión nace de nosotros. Nadie más que vos maneja tu propia vida. Y nadie más que vos crea tu propia realidad. Me encantó
La charla de hoy. Tremendo. Y me gustaría cerrar con una invitada, ¿puede ser? Dale. Con una invitada especial. Me encantaría. Bueno, este capítulo se trata de los miedos, se trata de darle forma a los miedos. Acá no venimos a brindar soluciones, a brindar recetas mágicas. Acá venimos a hablar, a debatir, a compartir, a filosofar, a conectarnos con amigos como tal vez vos te conectás en tu casa, en tu parque o en cualquier lugar que te juntás con tus amigos y charlar. Simplemente que esto está documentado. Y en esto de hablar de los miedos y de hablar con amigos, hay una persona local acá en Mar del Plata que tiene una manera de darle a los miedos, una manera muy particular de hablar de los miedos, de darle forma a esos miedos y de ponerlos en palabras de una manera muy particular. Así que me gustaría darle la bienvenida a una gran amiga y una gran maestra, a la señora Mía Ramos. Hola. Bienvenida Mía. Gracias. Para cerrar este episodio, hablando con amigos, nos cuentes una reflexión muy potente que tuviste acerca de los miedos. Así que te dejo el micrófono para que nos cuentes. Bueno, primero gracias. Si bien un poco habíamos hablado que esto podía suceder, yo estaba muy tranquila, apoyada contra la pared, escuchándolos. Y de repente, sentir el miedo. O sea, antes de la reflexión quería traer el sentir. Porque si alguien me toca en este momento el corazón, tuc, 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 y es eso, ¿no? O sea, como de repente el cuerpo manda ahí un aviso, pulsaciones altas, alerta, te vas a compartir y bueno, y aparece ahí también, ¿no? Entonces, ahí traigo esa vivencia que tuve hace unos días y que yo les compartía a ustedes ayer, que tiene que ver con atravesar el miedo y hacernos amigos del miedo. Atravesar el miedo, ¿qué es atravesar el miedo? Para mí es sentirlo con el cuerpo. Para mí es ponerle palabras, escribirlo, hacerlo arte, darle forma, ¿no? Entonces, hace unos días estaba ahí a punto de mudarme, estaba por alquilar, tenía que pagar el ingreso a alquilar y todavía no tenía la plata y me empezó a agarrar ese miedo de faltan 10 días y también todo lo que eso implicaba, ¿no? La mudanza, la primera vez que me iba a vivir sola, que me iba a encontrar conmigo, que me iba a encontrar con mis miedos también profundos de, bueno, ahora sola, en la nada, ¿qué pasa ahí? Y eso también hay una puerta a indagar, entonces también genera miedo. Y me senté en la cama y me puse a escribirle una carta al miedo. Querido miedo, hola, ¿cómo estás? Te estoy sintiendo a pleno, como en este momento, ¿no? Como llega muy fuerte, o sea, y bueno, y agradecerle y empezar a reconocerlo, empezar a hablarle como si fuese un amigo, un familiar. Me sale mucho decir como las personas que tienen hijos o familia que quieren mucho, ¿cómo le hablarías a tu hijo, no? ¿Cómo le hablarías a tu mascota? ¿Qué le dirías en una situación así? Lo empecé a dibujar, le di forma al miedo, le hice un dibujo, lo agarré de la mano, literalmente en el dibujo, porque me dibujé a mí misma también, y le empecé a mandar amor. Le dije que estaba todo bien, que le agradecía que esté en mi vida, que haya aparecido, que siempre cuando él aparecía me daba mucha información, ¿no? Mucha información de mi sistema de creencias, de lo que se me disparaba, de lo que me generaba emocionalmente y que bueno, eso me permitía seguir evolucionando. Sin el miedo no podría seguir evolucionando, así que nada, agradecerle y valorarlo. Eso, atravesarlo para llegar a otra instancia de mi vida que tenía todo para darme. Gracias. Tremendo. Gracias. Tremendo. O sea, tremendo. Me generó mucha emoción escuchar todo eso. La emoción con la que transmitís traspasa, transmite, llega. Y a nosotros nos llegó porque es una locura, pero creo que al que esté escuchando esto le traspasó la pantalla también. Así que gracias, Mía, por compartir ese mensaje. Y bueno, para cerrar, Ivo, ¿te gustaría decir algo? Bueno, primero que se queden con que la vida está después de los miedos.
Así que gracias por llegar hasta acá. Si tenés miedo, comentanos y contanos qué es lo que te pasa. Y ponete en el lugar de si lo hago o no lo hago. ¿Qué me pesa más? El miedo de no lo hago porque no puede salir, listo, me quedo en la zona de confort y no lo hago. O, como dijo Rami, cuando tenga 80 años, mire para atrás. ¿Me voy a arrepentir de no haberlo hecho? ¿Qué te pesa más? ¿Actuarías con miedo o no? Si te gustó, dale me gusta, compartir y suscribite, que estamos empezando y sería de gran apoyo. Y bueno, queremos agradecer al espacio que nos prestaron, que es Level. Nos hicieron vivir una experiencia extraordinaria, la verdad. Así que si tienen la oportunidad de pasarse por acá en Mar del Plata, pasen y digan que vienen de parte de nosotros y lo van a atender con la mejor onda. Así que muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Terrible. En serio, no me lo esperaba.